comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Hola, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más al programa A través de la Biblia. El día de hoy nos toca estudiar el libro de Números, el cuarto libro del Antiguo Testamento, el cuarto libro de esta clasificación llamada Pentateuco, Torá o libros de Moisés. Ya hemos estudiado Génesis, que en hebreo, recuerden cómo se llamaba, Bereshit, Éxodo, que en hebreo es Shemot, Levítico, que es Vayikra, y ahora nos toca hablar acerca de Números, que en hebreo se llama Bemidbar. ¿Y qué significa Bemidbar? En el desierto. Si ustedes leen el primer versículo de Números, que dice así: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Así es como los hebreos titularon este libro, o lo nombraron como en el desierto. Ya, después, cuando se traduce al griego, en la famosa versión Septuaginta, la versión de los 70, se coloca el título de aritmoi, que después en el latín se tradujo como numeri y obviamente al castellano como números. Aritmoi, de ahí viene la palabra, aritmética, que tiene que ver con las matemáticas y todo eso. Entonces, cuando se traduce, no se traduce como en el desierto, sino que más bien por el contenido, porque Números hace mención de dos censos que se realizaron tanto al principio como al final de- del libro. Así que comenzamos nuestro estudio del libro de Números y obviamente comenzamos a hablar acerca del autor. Como hemos mencionado ya anteriormente en los demás estudios, eh, en el capítulo tercero, no recuerdo cuál fue, cuando hablamos acerca de una introducción al Pentateuco, ya hablamos acerca de la paternidad mosaica del Pentateuco y consideramos, ¿cierto?, en base a varios argumentos, tanto bíblicos como extra bíblicos, que nos mencionan a Moisés como el autor. Y tradicionalmente se considera a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y tenemos algunos argumentos, como por ejemplo que la misma Torá, en el mismo Pentateuco, se menciona a Moisés como el escritor. Tenemos Éxodo 24:4, Éxodo 17:14, que nos dicen: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y Dios le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. También tenemos otros textos fuera del Pentateuco, como Malaquías 4:4, que nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, dando a entender esa autoridad ya atribuida a Moisés. Y también tenemos, por ejemplo, el testimonio importante de Jesucristo, que reconoce la autoridad mosaica del Pentateuco al decir en Juan 5:46: porque si creyereis a Moisés, en este caso hablando de los primeros 5 libros, de la ley, de la Torá, me creeríais a mí. Entonces ahí tenemos algunos argumentos bíblicos que nos hablan acerca de Moisés como autor. Si bien la alta crítica, como lo estudiamos en la introducción al Pentateuco, niegan la autoridad mosaica y niegan una inspiración divina, aún así nosotros encontramos coherentes los argumentos que la misma escritura nos presenta para hablar de Moisés como el escritor. Además, esa, esa teoría o esa hipótesis documentaria en donde la alta crítica menciona que el compilador, que no fue Moisés, sino que el compilador que redactó en sí el Pentateuco, utilizó muchas fuentes como la fuente J, E, D y P, la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteromista. Aún así, todas estas fuentes que se mencionan, que parecieran tener coherencia para algunos, lamentablemente se basan en
lamentablemente para ellos, se basa en especulación, porque no hay ninguna evidencia arqueológica ni citas de escritores de la antigüedad que hablen acerca de estas fuentes. No se han encontrado estas fuentes, solamente están dentro de una teoría especulativa acerca de la redacción del Pentateuco. Entonces, consideramos que Moisés es el autor, tanto de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o sea, de el Pentateuco. La fecha, también hablamos acerca de esto. Consideramos que Moisés escribió aproximadamente desde el 1446 al 1406 a.C. aproximadamente. Es decir, los 40 años que Moisés estuvo en el desierto peregrinando fue el tiempo en que se redactó la Torá. Tenemos textos bíblicos que podemos utilizar para poder hablar de una fecha aproximada, como lo hemos dicho, del 1446 al 1406 a.C., como primero de Reyes 6.1, que nos afirma que el éxodo ocurrió 480 años antes de la construcción del templo de Salomón. Esa es una fecha, podemos decir aproximada, una fecha exacta que el texto nos da, que el templo de Salomón fue construido 400 años después del éxodo de Egipto, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular aquí aproximadamente la fecha del éxodo? El reinado de Salomón comienza aproximadamente en el año 970 antes de Cristo. Y dice el texto que en Primera de Reyes 6 que el templo fue construido en el cuarto año de, del reinado de Salomón, es decir, en el 966 antes de Cristo. 970 menos 4 años son 966. Y si nosotros sumamos los 966 años más los 480 años, nos da una fecha de 1446. Esa es la fecha conservadora, la fecha tradicional que se utiliza para situar el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hacia el desierto. Entonces ahí tenemos una fecha y un cálculo que nosotros podemos realizar para obtener esta fecha y de la cual, como les decía, se ha considerado como una fecha tradicional y se ha utilizado por varios escritores y estudiosos bíblicos de la palabra de Dios. Se sitúan en estas fechas. Los acontecimientos descritos ocurren principalmente mientras el pueblo estaba acampando al pie del monte Sinaí después de la construcción del tabernáculo. Entonces, como les decía, la fecha de escritura, 1446 al 1406 a.C., periodo en el cual el pueblo de Israel estuvo peregrinando en el desierto. El tema principal del libro de Números es la fidelidad de Dios frente a la incredulidad y la desobediencia de su pueblo durante su peregrinación hacia la tierra prometida. La fidelidad de Dios. Si usted lee el libro de Números completo, se va a dar cuenta que una de las frases que se repiten mucho o una de las situaciones que se repiten en varias ocasiones es que el pueblo de Israel murmura. Por eso que algunos consideran que el tema principal del libro de Números es la murmuración. Pero aparte de eso, podemos ver que el tema principal o lo que más podemos ver o lo que más refleja el libro de Números es lo que acabamos de mencionar. La fidelidad de Dios frente a la incredulidad, frente a la murmuración, frente a la desobediencia del pueblo de Israel durante estos 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. El libro muestra cómo Dios disciplina a Israel por su incredulidad, pero al mismo tiempo permanece fiel a las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, a José. Mientras Levítico enfatiza la santidad en la adoración, ¿se acuerda cuando hablamos de Levítico, de las ofrendas, cómo debían presentar sus ofrendas, la importancia de hacerlo tal cual como Dios lo había ordenado, como Dios lo estableció? Ahora en Números vemos la santidad de Dios, pero también en el caminar durante la peregrinación. Levítico, la santidad al momento de adorar, y en Números la santidad en el momento o al momento de caminar, al momento de peregrinar en el desierto.
el caminar diario. Y podemos también agregar que, o para comenzar ya el estudio de estos puntos importantes, temas históricos, teológicos importantes del libro, tenemos que mencionar que el libro abarca un periodo de 38 años. Voy a leer los primeros versículos del libro de Números para poder seguir hablando de este tema. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, el libro de Números, cronológicamente, sigue la historia después de un año desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. O sea que el pueblo de Israel estuvo aproximadamente un año, 9 meses aproximadamente, a los pies del monte Sinaí, ahí situado físicamente en ese lugar, estáticos, no se movieron para ningún otro lado. Pero Números comienza a mencionar en su primer versículo que la historia del libro de Números comienza en el segundo año, ¿ya? En el día primero del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y el libro termina ya en el último año de la peregrinación. O sea que el libro de Números abarca un periodo de 38 años aproximadamente. 38, 39 años aproximadamente de historia. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar de los temas históricos y teológicos que el libro nos presenta. En primer lugar, y como ya lo mencionamos en el tema principal, el libro de Números nos presenta la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de Israel. No sé si lo dije bien. Lo voy a mencionar, lo voy a decir nuevamente. La fidelidad de Dios frente a la infidelidad de Israel. Ahí está mejor. A lo largo de la peregrinación por el desierto, Israel se caracterizó por la murmuración y la desobediencia. Eso es lo que le mencionaba hace un rato. Sin embargo, Dios permaneció fiel al pacto hecho con los patriarcas. Aunque la generación incrédula fue juzgada y murió en el desierto, el Señor preservó una nueva generación que finalmente heredó la tierra prometida. Este contraste revela que las promesas de Dios descansan en su fidelidad y no en el mérito humano. Y como les decía al principio, más allá de las murmuraciones, podemos decir mejor, a pesar de las murmuraciones, a pesar de la desobediencia, a pesar de la infidelidad que lo vemos a cada instante en el libro de Números, podemos ver que la fidelidad de Dios es mucho más grande. Y eso también nos da una gran enseñanza a nosotros, que a pesar de que nosotros somos débiles, somos infieles, somos desobedientes, nos descarriamos, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su ley, Él siempre permanece fiel, pero permanece fiel a sus palabras, permanece fiel a sus promesas. Como lo hemos visto, el pueblo de Israel era incrédulo, era duro de servir, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, Dios permanecía fiel a sus promesas. Este tema, hablando generalmente, no estamos hablando de un evento específico, pero sí hablando en términos generales, el pueblo de Israel fue desobediente y fue castigado, fue juzgado por su desobediencia. La generación que salió del pueblo de Israel, la generación que salió de la nación de Egipto, toda esa generación murió en el desierto, salvo Josué y Caleb, que fueron los que entraron en la tierra prometida, que lo vamos a ver más adelante. Pero ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, sino que solamente pudo divisarla, pero no entrar a causa también de su desobediencia. Si bien Dios castigó, juzgó la desobediencia, la incredulidad del pueblo de Israel, aún así Dios hizo entrar a una nueva generación a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la que había prometido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces vemos la fidelidad de Dios a pesar de la incredulidad, a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel. La importancia teológica que nos ofrece este gran tema que nosotros podemos encontrar y que lo podríamos desarrollar y ver más aristas acerca de este tema. Pero la importancia teológica que nos ofrece es que Dios permanece fiel aunque el hombre falle. Y esa es una gran verdad que nosotros la vemos desarrollada incluso en el Nuevo Testamento. Cuando las palabras que nos enseña el Nuevo Testamento, cuando dicen lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Entonces vemos que estos temas no son aislados, no son temas solamente del Nuevo Testamento, sino que también están arraigados en el Antiguo Testamento. Y la historia del pueblo de Israel nos hace ver esta gran realidad que nos presenta el Evangelio también. El pacto depende de la fidelidad divina y no de los méritos humanos. Eso es importante. El cumplimiento de las promesas de Dios no es por mérito humano, sino por la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios prometió al pueblo de Israel que si obedecían serían bendecidos, si no obedecían serían castigados, serían juzgados. Entonces vemos que Dios es fiel a su pacto. Y esto no depende del hombre, no depende del hombre, sino que depende de la fidelidad de Dios. Porque si fuese el pacto de Dios hecho con el pacto que Dios hizo con Moisés, con el hombre, con Abraham, con David, con la humanidad, dependiera solamente del hombre, realmente estaríamos perdidos, la humanidad estaría perdida. Pero esto depende totalmente de la fidelidad divina. La historia de Israel demuestra la perseverancia de la gracia de Dios. Si bien hablamos del Antiguo Testamento como un periodo de la ley, el periodo donde la gracia no había sido derramada, vemos que la gracia de Dios sí está presente, porque a pesar de que el pueblo de Israel fue desobediente, a pesar que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, aún así Dios fue fiel, permaneció fiel a sus promesas, a su pacto. Entonces vemos la gracia de Dios, la perseverancia de la gracia de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué otro punto más podemos ver? Como en segundo lugar, tenemos también la incredulidad y sus consecuencias. Esto obviamente va de la mano con el primer tema que estudiamos. El episodio, aquí vamos a hablar de un episodio específico. El episodio de los 12 espías, que lo vemos en números 13, números 14, constituye el punto central del libro. 10 espías desalentaron al pueblo con un informe basado en el temor, mientras que Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios como resultado de su incredulidad. Israel peregrinó 40 años en el desierto hasta que aquella generación desapareció. Entonces aquí vemos que la incredulidad, la desobediencia, trae consecuencias. Moisés envió 12 espías a la tierra de Canaán para ver cómo era la tierra, para ver cómo eran sus ciudades, para ver cómo era la gente de aquel lugar, para ellos poder estar preparados y poder entrar y poder tomar posesión de la tierra. Sin embargo, el reporte que estos espías dan, 10 de los 12, era muy desalentador. Tenían miedo, estaban aterrados. Empezaron a decir al pueblo, no, sus ciudades son fortificadas, sus ciudades son fuertes, hay gigantes en aquel lugar, nosotros somos como langostas, somos pequeños, nos van a derrotar, no tenemos ninguna posibilidad de poder ganarles, de poder salir victorioso, de poder tomar por posesión la tierra de Canaán. Entonces, porque ellos vieron humanamente lo que estaba delante de sus ojos. Si bien fueron testigos de grandes señales, de grandes milagros, estando ellos en Egipto cuando Dios los sacó con mano poderosa a través de las plagas, de las señales que ellos vieron, y también teniendo presente que el Mar Rojo se abrió, la presencia de Dios en el monte Sinaí, la construcción del tabernáculo donde la gloria de Dios descendió allí y habitó en medio del pueblo, aún así ellos veían con sus ojos naturales. Aún así ellos veían la vida de forma natural, de forma normal, y no confiaban en las promesas de Dios, no confiaban en la voluntad de Dios y en la fidelidad de Dios y en el respaldo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo empezó a atemorizarse, el pueblo empezó a tener miedo. ¿Y qué hizo? Murmuraban en contra de Moisés, al nivel que querían matar a Moisés y Aarón. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Josué y Caleb, estos dos jóvenes, ellos dijeron no. Sí, hay gigantes, sus ciudades son fuertes, pero Dios ha prometido que Él va a entregarnos la tierra prometida. Era una promesa de Dios. Era una promesa que Dios había hecho a sus padres, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y Dios iba a cumplir esa promesa. Sí, hasta aquel entonces Dios había
demostrado su poder a favor de ellos, ellos confiaban que también iba a ser así cuando ellos entraran a Canaán. Sin embargo, el pueblo se atemorizó y el pueblo comenzó a murmurar, el pueblo comenzó a rebelarse. Y este hecho, números 13, números 14, marca un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Porque ahora el pueblo de Israel estaría condenado a vagar, a peregrinar 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Un año por un año por cada día que los espías estuvieron en Canaán, ¿cierto? Averiguando acerca de la tierra de Canaán. Entonces, de aquí en adelante vemos las consecuencias de la incredulidad del pueblo de Israel. Vemos que toda esta generación, como lo mencionamos, toda esta generación que salió de Egipto hacia el desierto, hacia la tierra prometida, no entró a la tierra prometida a causa de la incredulidad en este episodio de los 12 espías. Y fue condenada a morir en el desierto, y sus hijos, esa nueva generación, fue la que pudo entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb. Importancia teológica de este tema que nosotros podemos encontrar es que la incredulidad impide disfrutar de las promesas de Dios, claramente. Si los espías hubiesen dado otro, hubiesen estado confiados igual que como Josué y Caleb, hubiesen tenido esa misma esperanza, esa misma fe, el pueblo de Israel hubiese ido a la pelea, hubiese ido a la batalla y hubiese tomado la tierra prometida y no hubiese tenido que vagar estos 40 años en el desierto. La desobediencia trae disciplina divina, claramente. No podemos, creer que la desobediencia, la rebelión, el pecado va a quedar impune, va a quedar sin consecuencias. Claramente lo hemos visto a través de la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Hay consecuencia, hay división, hay destrucción, acarrea consecuencia la desobediencia. Entonces el pueblo de Israel fue testigo, vivió la consecuencia de su desobediencia, fue disciplinado por Dios. La fe constituye el fundamento de la obediencia. Josué y Caleb, por qué obedecían al mandato de Dios a pesar de que todos estaban en contra de ellos, a pesar que fueron los únicos que decían que sí podemos? Porque tenían fe. Porque tenían fe en las promesas del Señor. Y eso hacía que ellos fuesen obedientes. ¿Cuál era el mandato de Dios? Tomar la tierra prometida. Y eso, cuando el Señor le dijo que tenían que tomar la tierra prometida, eso no tenía que ver con las capacidades del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo esclavo en Egipto. Claramente no tenían experiencia en la guerra, en la batalla, pero era Dios quien les había ordenado salir y tomar la tierra prometida, tomar posesión de la tierra prometida, conquistar la tierra prometida, Canaán. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Obedecer. Como lo vemos después en libros posteriores, en el libro de Josué, cuando vemos la batalla, los muros de Jericó que cayeron. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Obedecer, dar vueltas por la ciudad y después al final gritar, ¿cierto? Dar voces de júbilo, de victoria, y los muros cayeron. Era por la capacidad, por la estrategia militar, por las habilidades que el pueblo de Israel tenía como ejército. No, solamente fue obediente. ¿Y por qué? ¿Y por qué sucedió todo esto? Por la fe. Como le dijo Jesucristo, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, la base, la fe constituye el fundamento de la obediencia. No podemos ser obedientes si no tenemos fe. Entonces, por eso es importante que para nosotros hoy en día podamos tener fe en las promesas de Dios, podamos confiar en Él y así obedecer la voz de Dios. Como punto número 3, la peregrinación bajo la dirección de Dios. El libro narra el recorrido de Israel desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab. Durante el viaje, Dios guió al pueblo mediante la nube, proveyó alimento con el maná y agua de la roca, demostrando su cuidado constante. La peregrinación ilustra la dependencia diaria que el creyente debe tener del Señor. La peregrinación en el desierto bajo la dirección de Dios. El pueblo de Israel
no estuvo solo, nunca, nunca estuvo solo. Y la provisión de Dios nunca fue quitada durante los 40 años. Durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, no le faltó agua ni pan. El maná todos los días descendía para alimentar al pueblo diariamente. Tenían sed, ocurría algo extraordinario, que desde las rocas, de las peñas, fluía agua. Dios siempre los guió a través de la nube en el tabernáculo, en el desierto. Cuando salieron de Egipto, dice que había una columna de fuego durante la noche, una nube de día que los guiaba. Y durante su peregrinación en el desierto estuvo el tabernáculo, esta tienda donde la presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Israel, y la nube guiaba el caminar, el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Y eso nos enseña, como acabamos de leer, que la peregrinación ilustra, ¿cierto? Nos enseña esa dependencia diaria que nosotros debemos tener en Dios. El pueblo de Israel vivía literalmente guiado por la presencia de Dios. Ellos se movían cuando Dios les decía que se movieran. Ellos caminaban, marchaban cuando Dios les decía que lo hicieran. Se detenían cuando Dios decía que lo hicieran. Entonces, así también hoy en día el Señor quiere que nosotros podamos ser guiados por su Espíritu Santo, depender diariamente de Él. Que, como decía la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos, danos hoy el pan de cada día. Así como el pueblo de Israel tenía el pan, el maná que descendía del cielo cada día, si ellos recogían más para guardar para el otro lado, para el otro día, perdón, ¿qué es lo que pasaba? Se agusanaba, ¿cierto? Solamente el día viernes ellos tenían que sacar una doble porción para que el día sábado, que era el día de reposo, ellos no salieran a buscarlo. ¿Y qué es lo que pasaba? Ese maná no se agusanaba, sino que servía para al otro día poder comer de él. Entonces vemos que Dios tiene un cuidado permanente de nosotros y nos da lo justo, lo necesario para poder vivir cada día confiados en Él, sin estar afanados en lo que va a suceder o con ansiedad de lo que va a suceder el día de mañana. Y eso es muy importante. El pueblo de Israel vivió la provisión de Dios, vivió la dirección divina. Así también el Señor nos invita a que nosotros podamos vivir esa provisión de Dios, que podamos ver la mano de Dios a favor nuestro y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dios, como importancia teológica que nos enseña este tema, Dios guía cada etapa del camino. Dios guió al pueblo de Israel cada momento de su peregrinación en el desierto. En cada etapa Dios les fue enseñando lo que tenían que hacer, cómo debían hacerlo. Y los preparaba para en un futuro cómo ellos debían vivir estando ya en la tierra prometida. La nube simboliza la dirección divina, lo que mencionábamos. El creyente vive dependiendo diariamente del Señor. Y eso debe ser una realidad en nuestra vida. Y si no es así, debemos vivir bajo la dirección de Dios, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Que todo nuestro caminar, que todo nuestro actuar, que nuestras obras, todo lo que nosotros hagamos, sea bajo la dirección del Señor. Una gran enseñanza que nos da este tema. Como punto número 4, ¿qué otro tema histórico, teológico podemos encontrar? También encontramos el liderazgo establecido por Dios. Números relata diversas rebeliones contra Moisés y Aarón, contra los líderes del pueblo de Israel, especialmente la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Eso lo encontramos en Números 16. Dios confirmó públicamente la autoridad de sus siervos mediante el juicio sobre los rebeldes y el florecimiento de la vara de Aarón. Eso lo encontramos en Números 17. Estas historias enseñan que el liderazgo espiritual es un llamado divino y debe ejercerse con humildad y obediencia. Y este otro tema importante que nosotros encontramos y que también lo podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas, a nuestros ministerios, que es acerca del liderazgo. Moisés y Aarón eran los líderes del pueblo de Israel. Moisés, el gran libertador; Aarón, el sumo sacerdote, quien era el que intercedía por el pueblo de Dios. Los sacerdotes, su familia, sus hijos eran los que ministraban en el tabernáculo y tenían acceso a la presencia de Dios. Estaban más cerca de Dios y servían como intermediarios entre Dios
y el pueblo. Lo que Dios le enseñaba a ellos, ellos debían enseñar al pueblo de Israel. Estaban encargados de enseñar la ley de Dios. Como así también de ellos representar al pueblo en cuanto a su pecado y poder ofrecer sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. Entonces vemos que Aarón y Moisés eran líderes del pueblo de Israel, pero habían otros que estaban cuestionando, estaban colocando en duda el liderazgo de Moisés y Aarón, exclusivamente de Aarón. Entonces Coré, Datán y Abiram empezaron a cuestionar esto. ¿Acaso solamente ellos, Dios hablaba solamente a través de ellos? Ellos también podríamos decir, ellos también se consideraban aptos para poder ser líderes dentro del pueblo de Israel. Y empezaron a cuestionar el liderazgo de Moisés y Aarón. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios confirma el liderazgo de Moisés y Aarón, castiga la rebelión de Coré, Datán, Abiram. Dice la palabra de Dios que hubo un suceso importante, que la tierra se abrió y los tragó vivos y dice que descendieron vivos al Seol, dando a entender que la tierra los tragó y murieron en aquel entonces. Algo sobrenatural. Entonces vemos que el juicio fue sobre ellos a causa de su rebelión. Y también otra confirmación del liderazgo de Aarón en este caso fue que de todas las tribus, cada líder de las tribus llevaron unas varas, báculos, ya estas varas que utilizaban como báculos, fueron presentadas en el tabernáculo y también dentro de ellas la vara de Aarón. Al otro día, ¿qué es lo que sucedió? Que de todas las varas, de todos los báculos, de estas ramas, de estos troncos, podríamos decirlo así, la única que floreció fue la vara de Aarón. Y estos báculos grandes eran ramas secas, ¿ya? Podríamos decir era un palo seco que ya no tenía vida. Pero la vara de Aarón floreció, reverdeció. Y eso da a entender que Dios confirmaba el liderazgo de Aarón. De hecho, fue un testimonio evidente para todos que la vara de Aarón también fue guardada dentro del arca del pacto, del arca de la alianza, se encontraba en el lugar santísimo. Habían tres objetos importantes: las tablas de la ley que representaban la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Estaba también un recipiente con el maná que representaba la provisión de Dios. Y también estaba lo que mencionamos ahora, la vara de Aarón, que representaba también el liderazgo de Dios, el respaldo de Dios al liderazgo de Aarón. Y eso también era una advertencia para quienes se rebelaban en contra del liderazgo puesto por Dios ahí en el pueblo de Israel. Porque quien se rebelaba en contra de Moisés y Aarón, quienes Dios había establecido como líderes en el pueblo, también se estaba rebelando en contra de Dios. Entonces, este tema es muy importante. Es muy importante. Porque ¿qué nos enseña como importancia teológica? Dios establece líderes para cuidar de su pueblo. Dios no estableció a Moisés y Aarón para enseñorearse del pueblo. No para que el pueblo sea, para que ellos puedan servirse del pueblo, para que ellos puedan ser adorados por el pueblo, puedan ser venerados por el pueblo, para ellos poder beneficiarse del pueblo, sino que Dios puso a Moisés y Aarón para guiar al pueblo, para cuidar del pueblo de Dios, para cuidar lo que Dios les había entregado, para guiar en lo correcto al pueblo de Dios. Entonces, quienes se rebelaban en contra de esto, se estaban rebelando en contra del propósito de Dios, del cuidado de Dios. Era algo totalmente contradictorio. La autoridad espiritual implica responsabilidad, mucha responsabilidad. Entonces, cuando Dios establece a líderes, Dios los establece, Dios los capacita, pero también exige responsabilidad. Y eso se va adquiriendo con el tiempo. Poco a poco el hombre que es tomado por el Señor, es escogido por el Señor y lo capacita para cumplir ciertas funciones dentro del liderazgo, del ministerio,
poco a poco va tomándole el peso también a la responsabilidad que es ser un líder, un guía, un pastor, alguien que está guiando a otras personas, que Dios ha puesto una responsabilidad para que esta persona pueda guiar a otras personas. Entonces, es muy importante esto. Vemos también equivocaciones, porque por ejemplo, cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley y estuvo en el monte Sinai 40 días y 40 noches, y el pueblo de Israel empezó a tener temor, a atemorizarse, a sentirse solos nuevamente porque no sabían qué había pasado con Moisés. Y les dicen a Aarón que le haga un Dios. Y ahí es donde, eh, después de que se recolectaron todos los anillos, todos los zarcillos, aros, todo lo que, las joyas que eran de oro, y las fundieron y construyeron, ¿cierto? Moldearon un becerro de oro y lo comenzaron a adorar. Vemos que claramente allí la labor de Aarón como líder claramente falló. Pero aún así, como vimos los otros puntos, la gracia y la misericordia de Dios estaba presente. A pesar de la gran equivocación de Aarón, aún así, él pudo enmendar su error. Y Dios lo estableció, Dios respaldó su liderazgo. Moisés también en aquel mismo momento, él quebró las tablas de la ley, las quebró. Lo que Dios le había entregado las quebró en aquel momento. Entonces vemos que si bien Dios colocó esa responsabilidad en ellos, esa bendición, aún así ellos poco a poco fueron siendo moldeados por Dios y se dejaron moldear por Dios. Al principio, ¿se recuerdan cuando Moisés fue escogido por Dios y Dios les dijo, vas a hacer esto, vas a ir a presentarte a Faraón, le vas a decir esto y esto, deja a mi pueblo salir? Y Moisés empieza a decir, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo me van a creer? ¿No me van a creer el pueblo de Israel que tú me enviaste? ¿En qué nombre voy a ir? Soy tardo para hablar, soy torpe, no me van a creer. Entonces comenzó a, a poner trabas, ¿cierto? A justificarse, a excusarse, a poner excusas, pero poco a poco Dios los fue capacitando. Dios los fue fortaleciendo, Dios los fue capacitando, dándole herramientas necesarias para poder ser un buen líder. Fue un gran líder, pero también cometió errores. Quebró las tablas de la ley, golpeó la peña, no dando la gloria a Dios, y eso le costó su entrada a la tierra prometida. Entonces vemos que la autoridad espiritual implica responsabilidad. Entonces, si Dios ha puesto esa bendición en nosotros, en usted, de estar a cargo de un ministerio, de gente, de pastorear almas, el Señor pide responsabilidad también de parte de nosotros. Y poco a poco el Señor nos va a ir capacitando. ¿Vamos a cometer errores muchas veces? Sí, pero el Señor se va a encargar de ir perfeccionando también su obra en nosotros, porque Él fue el que nos llamó, no por mérito propio, no porque nosotros fuésemos buenos, sino porque Dios nos escogió y Él se encarga también de capacitarnos. La rebelión contra Dios frecuentemente se manifiesta como rebelión contra el liderazgo legítimo. Y siempre nosotros nos vamos a encontrar con gente, con miembros de la iglesia, que van a considerar que quienes están por delante, quienes a Dios ha puesto por cabeza en el ministerio, en el liderazgo, en el pastorado, muchos van a encontrar que aquella persona no está cumpliendo correctamente lo que Dios le ha encomendado. Y como muchas veces decimos, todos somos buenos jugadores cuando estamos viendo el partido, cuando estamos fuera de la cancha. Todos nos convertimos en director técnico y podemos decir esto tenía que haber sido así, porque esto no lo hizo así. Entonces, tenemos la solución para todo. Pero Dios ha puesto a quienes Él considera, ¿cierto? Quienes deben estar delante de la obra. Y esto, como les decía, no es por mérito humano, no es por mérito, no es por obras, no es por las capacidades que podamos tener, sino que es por la gracia y misericordia de Dios. Dios ha visto algo en nosotros que Él quiere utilizar para hacer de bendición, tanto a la iglesia como a quienes le rodean. Entonces, nosotros no debemos caer en esa acción o en ese error de poder criticar, de poder rebelarnos en contra de lo que Dios ha establecido legítimamente. Porque si lo hacemos, estamos cayendo en el mismo error que cayó el pueblo de Israel, como Coré, como Datán, como Abiram.
como María, Miriam, la hermana de Moisés, que también se rebeló en contra del liderazgo de Moisés, habló en contra de Moisés y finalmente Dios la castigó llenándola de lepra. Entonces, tenemos que tener también respeto por quienes Dios ha puesto por delante, porque así, si Dios ha puesto a alguien en el liderazgo, en el pastorado, en el ministerio, es para que nos pueda guiar y, como decíamos al principio, para cuidar del pueblo de Dios, para cuidar de la iglesia de Dios. Y eso es muy importante. Como punto número 5, también tenemos el juicio y la misericordia de Dios. El libro de Números nos muestra que Dios castiga el pecado, pero también ofrece gracia al pecador arrepentido. Un ejemplo sobresaliente es la serpiente de bronce, que lo vemos en Número capítulo 21. Tras la murmuración del pueblo, Dios envió serpientes venenosas, o como dice el texto de la Reina Valera, serpientes ardientes. Pero también proveyó un medio de salvación para quienes miraran con fe la serpiente levantada por Moisés. Y Jesús identificó este acontecimiento como una figura de su obra redentora en la cruz, que nos dice Juan 3, así como Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, recordemos que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todo lo que vemos en estos libros, Pentateuco, libros históricos, proféticos, poéticos, todo esto fue escrito, o todo lo que el pueblo de Israel vivió fue para su preparación para la manifestación de Jesucristo, para la venida de Jesucristo. Por eso que en Juan 3 nosotros vemos esta analogía. Así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así también sería necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, fuese levantado. La serpiente de bronce es podemos decir que es una historia bien particular porque nosotros vemos en la escritura que la serpiente es un símbolo más que un símbolo, más que un símbolo divino, más que un símbolo utilizado o visto en historias que hablan del bien, lo vemos más bien utilizados para hablarnos de historias más negativas, como por ejemplo la serpiente en el huerto del Edén. Entonces, que Dios haya utilizado esta imagen eh, nos deja entrever que, que aún así, a pesar de esta situación, Dios estaba buscando en el pueblo de Israel más que mirar a la imagen, sino que tuviera fe en Dios, que tuviera fe. Porque claramente para el pueblo de Israel el tema de la serpiente obviamente le iba a recordar a qué, a la serpiente del huerto del Edén, a Satanás, al que engañó a Adán y Eva. Pero Dios, por la incredulidad del pueblo de Israel, por la incredulidad, la desobediencia, la rebelión, Dios envió serpientes para que mordieran al pueblo de Israel y muchos murieron porque eran serpientes venenosas. Pero cuando Moisés intervino, cuando Moisés intercedió por el pueblo, como de las tantas veces que Moisés intercedía por el pueblo, Dios estableció como la cura, el remedio, la forma para que el pueblo de Israel dejara de morir a causa de esta serpiente. Y fue que Moisés esculpiera una, una serpiente de bronce, que fundieron bronce y formaron una serpiente. Un símbolo que podríamos decir un símbolo pagano, pero lo que buscaba Dios era la obediencia. El que mirara a la serpiente después de ser mordido por una de estas serpientes iba a ser sano. Entonces, claramente, sin tener el contexto completo, como por ejemplo el Nuevo Testamento, lo que nos dice Jesucristo acerca de sí mismo, claramente no tendría mucho sentido. Y como les mencionaba, hay como una analogía entre la serpiente del huerto del Edén y esta serpiente, que posteriormente, años después, en los tiempos de los reyes, esta serpiente había sido se había comenzado a adorar. El pueblo de Israel había comenzado a adorar esta serpiente de bronce, ¿ya? No adorar a Dios por medio de esta imagen, sino que a adorar la imagen de la serpiente que después fueron destruidas. No recuerdo muy bien por quién fueron destruidas, habían sido
utilizada esta serpiente de bronce como un símbolo de adoración, de culto pagano. Por eso que les decía que es un poquito, es como, y bien interesante esta figura de la serpiente, pero lo vemos, cuando vemos Juan capítulo 3, claramente, esto tenía un simbolismo profético. Esto tenía un significado profético que apuntaba no tan solo a la imagen en sí, no apuntaba a esa situación en sí solamente. No había, no, ese momento no era un fin en sí, sino que apuntaba hacia el ministerio y la obra de Jesucristo. Así como Moisés levantó esta serpiente en el desierto en una asta, ¿ya? Y quizás, lo más probable, ya especulando, quizás hasta haya sido una cruz en donde se, se, se fundió esta serpiente. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también en una cruz. Así como el pueblo de Israel que había sido mordido por la serpiente y estaba a punto de morir, si miraba a esta serpiente sería sano, sería salvo. Así también quien haya sido contaminado por el pecado, por la muerte, por la maldad, quien mirara a Jesucristo y viera a Jesucristo y recibiera a Cristo, el sacrificio de Cristo, creyera en Él, este tendría vida eterna, sería salvado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, dice el Evangelio de Juan. Entonces vemos aquí un evento profético muy importante. Y lo vemos en esta situación, en este hecho, como les decía, interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de una serpiente, de una imagen que nos recuerda a la serpiente del huerto del Edén, pero que tenía un simbolismo profético muy profundo. La importancia teológica que encontramos en este hecho es que Dios es justo al castigar el pecado. Dios envió a estas serpientes para castigar la desobediencia del pueblo de Israel. Dios provee un camino de restauración. Ya, hubo un medio. En este caso, la serpiente, quien miraba a la serpiente de bronce, era curado. La serpiente de bronce anticipa la obra redentora de Cristo, lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, este hecho, este hecho particular nos habla bastante tanto de la incredulidad del pueblo de Israel, de la rebelión, de la naturaleza caída del hombre, pero también de la provisión divina de sanidad, de salvación, y obviamente este mensaje profético que nos habla a través de la vida redentora de Jesucristo. Otro punto más que nosotros encontramos como punto número 6, ya y nos queda un punto más que vamos a tocar, es la soberanía de Dios sobre las naciones. La soberanía de Dios sobre las naciones. En los capítulos 22 y 24, el rey Balak, aquí tenemos otra historia también conocida que está en este libro, que es la historia de Balak y Balaam. El rey Balak contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel. Balak era rey de Moab, si es que no me equivoco. Sin embargo, Dios intervino y transformó cada intento de maldición en una bendición, demostrando que ningún enemigo puede frustrar sus propósitos. En este contexto, Balaam anunció la profecía de estrella que saldrá de Jacob, de la estrella que saldría de Jacob, de carácter mesiánico. Eso lo vemos en Números 24. Y aquí otro hecho también particular, otro hecho interesante, acontecimiento interesante, como la serpiente de bronce que vimos anteriormente. Acá vemos otro hecho interesante porque nos habla acerca de este, podríamos decir, pseudo profeta, podríamos decir que era profeta o no era profeta de Dios. Ahí hay una discusión acerca de este personaje interesante como lo es Balaam. Balak era rey de Moab y veía como el pueblo de Israel estaba venciendo a las demás naciones, a los demás pueblos, y ya tenía mucho miedo. Y contrata a este profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y en muchas ocasiones Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, pero también tenía revelación de Dios y que Dios le decía que no maldijera al pueblo de Israel. Y cada vez que Balaam iba a maldecir a Israel, terminaba bendiciéndolo. Y Balak, el rey, se enojaba porque le decía, yo te contraté para que maldigas al pueblo de Israel y no para que lo bendigas. Pero finalmente Balaam comienza a profetizar bendición al pueblo de Israel. Y ahí es donde anuncia esta profecía acerca de la estrella que saldría de Jacob, hablando acerca de Jesucristo. Y entrega un mensaje profético. Entonces, por eso es que muchos consideran
un poquito complicada el ministerio, el oficio profético de Balaam. Si realmente era profeta de Dios o si Dios se valió de Balaam de igual forma, ocupó a este hombre para, para bendecir al pueblo de Israel, a pesar de la situación. Entonces, bueno, ahí vemos eh, que hay temas que nosotros a veces nos cuesta un poquito poder armonizar, pero este tema de Balaam, del rey Balac, perdón, contratando a Balaam, también nos habla acerca de la soberanía, como decíamos, de la soberanía de Dios sobre las naciones. Estos hombres, a pesar de no ser del pueblo de Dios, aún así fueron utilizados para un bien mayor. Es como lo que nos dice la Escritura, como le dijo José a sus hermanos, que ellos hicieron mal o pensaron un mal contra él, pero Dios cambió ese mal para que mucho pueblo fuese salvado. O sea, cambió el mal por el bien. Y es la idea que nos presenta el apóstol Pablo cuando nos dice, todos los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, vemos que a pesar de esta situación en donde este profeta había sido contratado para maldecir a, al pueblo de Israel, finalmente Dios cambió toda esta situación y finalmente este profeta bendijo al pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios también trata con muchas otras personas, trata con otras naciones. Lo vemos más adelante también que Dios decidió castigar a los de Nínive, a los del pueblo de Nínive. Y ahí vemos la historia de Jonás, que Jonás incluso también estaba enojado con Dios porque cómo Dios iba a perdonar al pueblo de Israel, porque Dios les dijo que si se humillaban, si se arrepentían de sus pecados, Dios no iba a castigarlos, no los iba a destruir. Entonces ahí está la paradoja de la contradicción de Jonás, que cómo Dios iba a perdonar a un pueblo tan cruel, los de Nínive. Entonces vemos que Dios tiene también un trato soberano con las demás naciones. Cuando Dios habla con Abraham y le dice que su descendencia estaría en tierra extranjera 400 años, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a tomar posesión, podríamos decirlo así, de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, muchos años después, 400 años después. Entonces el Señor le dice, porque el pecado de este pueblo todavía no ha llegado a su colmo. Entonces Dios tiene un propósito con cada una de las naciones y aquí también lo vemos. Dios es soberano y Él tiene un trato con las demás naciones. Hablamos del pueblo de Israel como el pueblo, como la nación, del pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió. Y que a través de Él serían benditas las demás naciones, pero Dios también tiene un trato con las demás naciones. Dios también tiene un trato especial con ellas. Entonces, eso vemos reflejado en este episodio de Balac, rey de Moab, de Balaam, este profeta, que no eran pueblo de Dios, pero aún así son utilizados para bendecir al pueblo de Dios. Esta situación totalmente negativa, adversa que se veía para el pueblo de Israel fue utilizada como bendición para el pueblo de Israel. ¿Qué importancia teológica tenemos en este tema? Dios gobierna sobre todos los pueblos. Ninguna maldición puede invalidar las promesas divinas porque esto tiene que ver con la fidelidad de Dios a sus promesas, a su pacto. Y la bendición de Dios permanece sobre su pueblo. A pesar de la incredulidad, a pesar de la desobediencia, la bendición de Dios permanece sobre su pueblo. Y como tema final, y para ir terminando también ya este programa, tenemos la preparación para la nueva generación. Después del juicio sobre la primera generación, ¿se acuerda? Números 13, 14, los 10 espías que dieron un reporte totalmente negativo. eh, eh, a causa de esto, el pueblo de Israel tuvo temor, tuvo miedo y comenzó a rebelarse contra Moisés y Aarón. Y Dios castigó esta situación, juzgó esta rebelión y los castigó a peregrinar 40 años en el desierto. Y esa primera generación que salió de Egipto murió en el desierto. Dios realizó un segundo censo, Números capítulo 26.
Nombró a Josué como sucesor de Moisés, y ahí un punto importante también, en Números 27, y preparó al pueblo para entrar en Canaán. Estos acontecimientos muestran que aunque las personas cambian, el plan redentor de Dios continúa avanzando conforme a su voluntad. Sucedieron muchas cosas durante estos 40 años, pero lo que no cambió, lo que no, no varió fue la palabra, la promesa, el pacto de Dios. Eso no cambió jamás. El hombre cambió, ¿cierto? Esta generación cayó en el desierto, una nueva generación se levantó, pero la promesa de Dios siguió vigente. Tanto así que a pesar de la incredulidad de las nuevas generaciones, aún así Dios fue fiel a su pacto. Recordemos que ya lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio que significa la segunda ley, ya una repetición de la ley. Vemos que el pueblo de Israel que iba a entrar, este pueblo, esta nueva generación que iba a entrar, no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque no había vivido las experiencias que sus padres, los que salieron de Egipto, habían vivido. No vieron las señales, las maravillas, las plagas en Egipto. No vieron cómo el mar rojo se abrió. No vieron muchas cosas que a ellos les daba también esa identidad como pueblo escogido de Dios y les daba también esas experiencias eh, palpables de ser el pueblo de Dios. Esta generación, esta nueva generación no entendía nada. Por lo tanto, Moisés tenía que recordarles y animarles para que ellos también pudiesen creer y pudiesen confiar y pudiesen ser fieles a este Dios de pacto, a este Dios que fue fiel desde un principio. Entonces vemos que tiene que el pueblo de Israel prepararse. En el primer censo, eso lo vemos en los primeros capítulos, el pueblo de Israel fue contado y fueron contados los hombres mayores de 20 años aptos para la guerra. Y eso dio un total de 603.550 hombres aptos para la guerra. Por lo tanto, eso sin contar ancianos, sin contar a los levitas, sin contar a los niños, sin contar esclavos. Muchos quedaron fuera que no estaban aptos para la guerra, ¿ya? Entonces, el primer censo fueron 603.550. Y en el primer censo los levitas no fueron contados. Y de los levitas fueron 22.000 que fueron contados en el primer censo. Y en el segundo censo, que se menciona aquí en Números capítulo 26, dio un total de 601.730. Y levitas, 23.000. Hubo una baja de personas. 1.820 personas menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos visto que durante los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, murmurando, rebelándose, muchos sufrieron las consecuencias. Coré, la rebelión de Coré, murieron muchos allí. No podría decir el número exacto, pero sí, si lo buscamos podemos encontrar el número exacto. Miles murieron mordidos por las serpientes. Cuando ocurrió el hecho del becerro de oro, también murieron otros tantos. Entonces hubieron muchas bajas en el desierto a causa de la incredulidad, del pecado, de la rebelión. Entonces vemos que, como acabamos de leer, estos acontecimientos muestran que aunque las personas cambian, el plan redentor de Dios continúa avanzando conforme a su voluntad. Si bien el pueblo de Israel fue un pueblo duro, fue un pueblo incrédulo, fue un pueblo difícil, aún así Dios se mantuvo fiel. Y eso es lo que podemos rescatar, podemos concluir en este capítulo el día de hoy, que las promesas de Dios siempre permanecen fiel. Lo importante es que nosotros también permanezcamos fieles a las promesas de Dios. Toda esta historia del pueblo de Israel que nos presenta la Escritura, que nos habla de un pueblo muy desobediente, porque en muchos otros libros podemos encontrar historias de hombres o de pueblos o de situaciones donde se nos presenta lo mejor de las personas. Que nos pueden hablar de rasgos característicos importantes de las personas, nos hablan de su valentía, de su confianza, eh, de sus fortalezas, pero aquí la palabra de Dios no nos presenta al hombre o al pueblo de Israel como un ser perfecto, nos presenta todo lo contrario, todo lo malo del hombre, esa naturaleza caída del hombre.
esa incredulidad, esa constante actitud de rebelarse en contra de Dios, pero también nos presenta la fidelidad de Dios, porque eso nos quiere mostrar el Señor a través de su palabra, que Dios es fiel, que Dios nunca cambia, que Dios es un Dios de amor, y por eso la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, ese hermoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. A pesar de que el hombre es pecador, a pesar de que el hombre es desobediente, a pesar de que el hombre se ha rebelado constantemente contra Dios, a pesar de aquello, Dios ha amado a este mundo, tanto así que envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, que envió a su único Hijo al mundo a morir por nosotros. Entonces, que el libro de Números nos pueda enseñar eso, que nos pueda enseñar eso, que podamos ver eso en el libro de Números. No que sea un libro tedioso, no que sea un libro que difícil de leer, o que fome, o que muy cansador el poder leer toda esta historia. No, que nosotros podamos ver en el libro de Números la fidelidad de Dios por su pueblo, la fidelidad de Dios por el pueblo, su pueblo escogido. Así que hasta aquí vamos a dejar este estudio del libro de Números. El próximo capítulo vamos a hablar del bosquejo, de algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer del libro de Números, y también ver punto por punto lo que es el bosquejo, para ver algunas historias. Hablamos algunas historias, mencionamos algunas historias como la serpiente de bronce, como la rebelión de Coré, pero en el próximo capítulo lo podemos ver un poquito de forma más detenida. Así que espero que podamos seguir avanzando en el estudio de la palabra del Señor, que Dios les sea bendiciendo. Y mientras tanto, nos preparamos para un nuevo capítulo de este programa llamado A Través de la Biblia. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima ocasión. Esto fue A Través de la Biblia, un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.